En este caso, una información sumamente importante y a la que estuvimos atentas, especialmente el fin de semana, la que has seleccionado, Gise, para compartir. Totalmente. Estuvimos muy atentas a esto que ocurrió porque incluso en algún punto hubo como una confusión. Nos asustamos. Nos asustamos o algunas personas, nos alarmamos porque además queremos mucho a la Biblia del otro lado del árbol y de eso vamos a estar hablando, de algo que ocurrió en, si se quiere, la casa madre de la Biblia del otro lado del árbol, el lugar donde comenzó este hermosísimo proyecto que tiene que ver con la historia de Pilar, que yo imagino que a esta altura ya la mayoría de las personas conocemos la historia de Pilar, conocemos la historia, ¿no?, de la Biblia del otro lado del árbol, pero que no está de más recordarla, ¿sí? Tenemos que, cuando hablamos de la Biblia del otro lado del árbol, tenemos que hablar de Paula Kriskautsky, ahí está, es un apellido medio difícil, complejo, pero bueno, de Paula, ¿no?, que es la referente, la creadora y fundadora de este hermosísimo proyecto, como decíamos, que es la Biblia del otro lado del árbol, que está inspirada justamente en su hija Pilar Andicoechea, que justamente tuvo una enfermedad de muy pequeña, le diagnosticaron cáncer, ¿sí?, a los 5 años, y bueno, obviamente estuvo internada mucho tiempo en el Hospital de Niños de La Plata, que es, justamente el lugar que está enfrente de donde hoy, ¿no?, se encuentra la Biblia del otro lado del árbol, allí en la ciudad de La Plata. Paula, que es maestra jardinera, y su familia se propusieron defender los derechos como niña, ¿no?, de Pilar, cuando estuvo internada, ¿no?, en el medio de las internaciones, la quimioterapia y demás. Los libros y la literatura se convirtieron en su refugio, ¿sí? Y además porque, según cuenta, ¿no?, su mamá, ellas pasaban mucho tiempo justamente en este parque, que es el famoso Parque Avellaneda, leyendo, ¿no?, debajo de los árboles, hermoso, disfrutando de ese parque, disfrutando de la naturaleza, ¿sí? Entonces era como su momento, ¿no?, de la lectura, de fantasear o imaginar con esas historias que leían y que compartían como mamá e hija. Y obviamente cuando Pilar está internada y tiene que atravesar por esta difícil situación, como les decía, los libros y la literatura se convirtieron un poco en su refugio y en su salvación también, ¿no? En una burbuja, si se quiere, para sobrellevar toda esa situación tan difícil y complicada. De hecho, también hay un cuento, ¿no?, que toma protagonismo en esta historia, que es de la autora Mandana Sadat, que justamente se titula Del otro lado del árbol, y que era el favorito de Pilar, ¿sí? Ahí va. Pilar finalmente fallece el 12 de enero de 2011, y justamente cuenta Paula, ¿no?, para sobrevivir a la pérdida de su hija y darle continuidad a la memoria, decide impulsar esta biblioteca infantil en el Parque Saavedra, que, como les contaba, queda justamente frente al hospital donde Pilar estuvo internada. La inauguración oficial se hizo el 2 de abril de 2011, el día exacto en que Pilar hubiera cumplido 6 años. Mira. El proyecto comenzó con apenas 200 libros familiares colocados bajo un árbol y fue creciendo gracias al apoyo masivo de toda la comunidad platense, y no solamente creció, ¿no?, en el lugar y en el Parque Saavedra y demás, sino que se fue extendiendo a otros lugares del país, como ya bibliotecas populares, ¿no?, bajo esa consigna, y se fue, digamos, reproduciendo esta idea y este hermosísimo proyecto en un montón de lugares, llegando a la ciudad de Olavarría también. Exacto. Porque hoy tenemos nuestra propia Biblia del otro lado del árbol, que es un lugar no solamente, donde uno puede ir y leer y encontrarse con la lectura y acercarse a los libros, a las historias, a la imaginación, sino que es un momento, yo entiendo, ¿no?, para compartir en familia. Claro. Para tomarse ese ratito de disfrutar
no solamente con los libros, con las lecturas, con la literatura, sino con el divertirse, ¿no? Con el compartir la imaginación, con encontrarse con la naturaleza, porque eso también forma parte, ¿no? De este proyecto, no solamente de la lectura, sino de la conexión con la naturaleza, de la preservación de los espacios públicos, de los espacios verdes, de los parques. Me encanta ese concepto, porque además creo que nos ayuda a entender un poco el trasfondo, por ejemplo, de por qué la Biblia del otro lado del árbol está inserta en el parque, ¿no? Ese concepto de la lectura vinculada a la naturaleza. Bueno, agarrás un libro y te quedás en el parque leyendo. Me encanta que sepamos ese contexto de la biblioteca madre, entre comillas, de La Plata, para entender dónde está la Biblia acá en Olavarría, ¿no? Totalmente. Bueno, y además, ¿no? Defender un espacio que tiene que ver con las infancias, con los derechos a las infancias, de jugar, de divertirse, de acceder también a la lectura, a cualquier tipo de lectura, ¿sí? Sí. Hoy tenemos, esto es súper importante destacar, ¿no? Hoy acceder a un libro es realmente un privilegio. Totalmente. Hoy tener la posibilidad o poder comprar un libro es un privilegio. Es un privilegio. Realmente entendemos que hoy, cuando tenemos que elegir si comemos o compramos un libro, y bueno, muchas veces la decisión es fácil, ¿no? Elegimos comer. Sí. Por eso defendemos y destacamos la importancia de las bibliotecas populares, de todas las bibliotecas, ¿no? Pero las bibliotecas populares en particular, porque se sostienen con el esfuerzo de este grupo de personas, ¿sí? Que lo hacen de corazón, que lo hacen por esta pasión, ¿no? que les mueve por defender los derechos de las infancias y los derechos al acceso también a la lectura y a la diversión en general, ¿no? Y a la imaginación. Bueno, me parecía importante contarles esto, ¿no? Contextualizar un poco cómo es la historia de la Biblia del otro lado del árbol, cómo surge, en quién se inspiró, la historia, ¿no? de la familia detrás de este proyecto. Y ahora sí, vamos a escucharla justamente a Paula Kryskautsky, que es la referente, les decía, fundadora y directora de esta biblioteca popular en La Plata, que cuenta un poco qué es lo que ha ocurrido, ¿no? La información tiene que ver con que intentaron desalojar la Biblia del otro lado del árbol en La Plata. Pero vamos a escuchar a Paula, que lo cuenta con sus palabras. Dale. Primero quiero agradecer enormemente esta convocatoria que se hizo espontáneamente en el día de ayer, preocupadísimos por una decisión intempestiva, sorpresiva, de cerrar el parque y cerrar la biblioteca sin previo aviso, sin que nadie antes se hubiera acercado para planificar. Voy a hacer un raconto como para poner a todo el mundo, explicar el contexto. Ayer viernes, al mediodía, se acercaron, acá está trabajando en la parte abierta, empezó hace muy poquito tiempo, después de un año del parque cerrado, una empresa que se acercaron, y como todo lo que sucede acá, mucha de la gente que trabaja, los arquitectos, ingenieros, los laburantes, los obreros, son personas que suelen venir acá con sus hijos. Se acercaron para ponerse a disposición, para decirnos que nos iban a ir avisando en la medida que pasaran cosas de la obra, lógicas. A lo que dijimos, nos parece bien, sacamos una pizarrita, hicimos un video, si ustedes miran nuestras redes, hay un video que explica cómo entrar con una bolsita a una de las nenas. A la media hora vienen nuevamente de la empresa, muy preocupados y digo angustiados porque de verdad que lo estaban, a avisarnos que tenían la orden, y digo esto porque esto es importante, tenían la orden del municipio de cerrar todo el parque y desalojarnos. Esa fue la palabra que se usó. Bueno, ahí escuchábamos a Paula, que está contando justamente en la Biblia del otro lado del árbol, allí en La Plata, junto a un montón de personas que son colaboradoras, que siempre están aportando y apoyando a la Biblia, pero que son además, ¿no?, quienes transitan ese espacio, quienes se encuentran cada fin de semana, como decíamos, para compartir estas lecturas, que se sienten parte del lugar, porque estamos hablando de un parque público, además,
Mal, sí. ¿no? Que ella dice, ¿no? Quienes transitamos, quienes estamos y demás. Bueno, en ese lugar, ¿no? Bueno, hay una empresa que quiere hacer modificaciones en ese parque y demás. Se acercaron, les advirtieron que iban a hacer algunas modificaciones, vinieron con, digamos, la mejor predisposición, porque como dice Paula, la mayoría de las personas que están trabajando en esa empresa son incluso familias que llevan a sus hijos e hijas a la Biblia. Claro, tal cual. Que comparten, ¿no? esos espacios, y por eso ella siempre explicó que, por lo menos desde la empresa, hubo muchísimo respeto, ¿sí? Hubo muchísimo respeto. La acción siguiente es que se acerca la policía, en este caso del municipio de La Plata, ¿no? Para insistir con el desalojo de la gente de la Biblia. Pero lo que quiero destacar, y que también lo hace Paula, es que, digamos, la orden de desalojo y, en todo caso, esta manera, ¿no? de accionar sin previo aviso, sin un diálogo anterior, como claro, para explicarles qué es lo que iba a pasar, o para llegar a acuerdos, en todo caso, porque obviamente la comparación es inevitable con lo que ha ocurrido en algunas otras ocasiones en la ciudad de Olavarría, en donde se han hecho modificaciones en el parque, ¿sí? Ese Berry, donde hoy está emplazada la Biblia del otro lado del árbol aquí en la ciudad de Olavarría, o ha habido algún que otro evento. Recuerdo, por ejemplo, los eventos de un aplauso al asador, que suelen utilizar ese espacio muy cercano a la Biblia, pero que siempre hay avisos previos. Claro. Hay un encuentro, hay una organización, hay un aviso, o sea, decir, bueno, va a suceder esto, ¿qué hacemos con la Biblia? La cerramos, les damos otra entrada, pueden entrar por acá, nos organizamos para que no haya ningún tipo de inconveniente, para preservar también a las infancias que están esperando ir el domingo a encontrarse con la Biblia, con los libros y con las actividades previstas. Sí, porque además no es lo mismo, digamos, que te vengan a plantear, por ejemplo, que necesitan, no sé, cerrar la biblioteca unos días hasta que termine, no sé, el movimiento de maquinarias, ponerle o algo así. Otra cosa es esto de la palabra desalojo, que eso ya es un montón. Y además lo fuertes que eran los videos que circularon en redes sociales, por eso que dijimos hoy temprano que nos habíamos asustado cuando pensamos en un inicio que era la Biblia de acá. Bueno, era la de La Plata, igual la situación es gravísima, pero claro, se la veía a Paula enfrentando a la policía y diciéndoles, yo de acá no me voy a mover. Bueno, tremenda esa imagen. Ahora lo explica, así que si te parece, escuchamos esta segunda parte de lo que contaba Paula. Dale. Y yo le dije, mirá, no nos vamos a mover. El señor intentó explicarme que tal vez podía ir al Palacio Municipal a encontrar a alguien. Y yo le dije, no, que ese alguien venga acá. Y que ese alguien venga acá es lo que estábamos pidiendo desde ayer. Que ese alguien venga acá a dar las explicaciones. A ellos, a los chicos, recién Solcito se acercó y me preguntó cuándo vamos a cantar. Porque vamos a cantar, claramente vamos a cantar. Y vamos a decir, porque más allá de lo que me pueda pasar a mí, de la angustia que pasamos ayer, la realidad es que la Biblia es de nuestros hijos, es de los chicos y de las chicas. Entonces, obviamente que queremos que el parque esté lindo, que se hagan las refacciones como corresponde, que cuiden los árboles, pero hay algo previo que no se hizo, que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con entender los espacios públicos desde la gente que los habitamos, que los cuidamos, que los amamos, que los paseamos, que no hubo nada previo. ¿Cómo puede ser? Una reunión en donde nos cuenten qué iba a pasar, no hubo. Hace un año que pido alguna reunión para que nos expliquen, para saber esto que ahora salió un comunicado, parece. Salió un comunicado en Twitter, no tengo Twitter, que me contaban que dice que la biblioteca va a poder continuar con las obras, mientras tanto con una pasarela para que podamos seguir recibiendo a los chicos. Bueno, ya escuchábamos, ¿no?, la segunda parte de esta especie de aclaración, ¿no?, de discurso que brinda Paula Kriskautsky, que es la referente, la fundadora y directora
de la Biblia del otro lado del árbol, junto, como decíamos, ¿no? A todas las personas que se quedaron allí en el parque, ¿no? Tremendo, cuidando la biblioteca, ¿no? De ella dice, manera. O sea, nos dejaron encerradas acá en el parque, o sea, cerraron el parque con nosotros adentro. Claro. Imagínense, ¿no? El grado de desinterés total del municipio de La Plata, con Julio Alac como intendente, que, bueno, hicieron este operativo sorpresa, realmente, porque el viernes pasado, el viernes 21 de agosto, esto que decíamos, en principio se acerca las personas de la empresa, muy amablemente a decirles, a explicarles qué era lo que iba a pasar, o a buscar alternativas para que no se cierre la Biblia. Seguidamente les dicen, bueno, no, nos avisan del municipio que hay que desalojar. Ellos dicen, bueno, nosotros de acá no nos vamos. Llega esta patrulla municipal y el control urbano, se presentan con una orden de desalojo. Esto que vos mencionabas también, Maggi, no es lo mismo un diálogo, bueno, vamos a tener que cerrar la Biblia por unos días, pero después vuelven, o busquemos alternativas para ver de qué manera puede seguir funcionando la biblioteca, ¿no? Mientras se hacen este tipo de refacciones o de modificaciones en el parque. Bueno, no, nada de eso. La orden era de desalojo inmediato, además, ¿no? Sí. Desalojo inmediato. Una Biblia que además, insistimos, ¿no? Es un espacio muy, muy cuidado y muy valorado, porque se ha hecho con muchísimo esfuerzo, lo mismo que la Biblia de acá de Olavarría. Tal cual. O sea, se hace con muchísimo esfuerzo, lo hemos difundido un montón de veces en Radio Universidad. Son familias, son personas que desinteresadamente se juntan cada fin de semana, hermosean ese lugar. La casa acá de la Biblia del parque Helios Echeverri se caía a pedazos, literal. El techo se caía, las paredes se caían, la construyeron prácticamente de cero con el esfuerzo de estas familias y de estas personas. Tal cual. Y en el caso de La Plata es lo mismo, o sea, son familias que ponen de su tiempo, que ponen su dinero, que ponen su esfuerzo para hermosear la biblioteca y los libros, ¿no? Que tienen ahí, que es su mayor tesoro, obviamente, y todo lo que han construido, que obviamente no se iban a ir. Bueno, Paula decía, dice, yo de acá no me muevo, claro. Así como ella, un montón de familias que se quedaron, como decíamos, cuidando, ¿no? la Biblia, y que, bueno, justamente realizan este abrazo solidario, ¿no? de la comunidad bajo la consigna La Biblia no se toca, y de hecho, bueno, vimos esas repercusiones a través de las redes sociales y demás. ¿Qué dicen, no? Desde la intendencia, decíamos, ¿no? Con Julio Alac a la cabeza, bueno, aclaró que la medida se debió a razones de seguridad por el uso de maquinaria pesada en las obras del Parque Saavedra y no a una intención de cerrar el espacio. La comuna, como lo decía Paula recién, había emitido un comunicado oficial confirmando que la biblioteca finalmente, igual después de toda esta movida, claro, ¿no? Claro, sí. Nunca hubo nada previo, nunca hubo un acercamiento previo, nunca hubo una aclaración previa, no. Fue después de que ellos no se movieran del lugar y que pidieran justamente explicaciones, es que envían este comunicado oficial confirmando que la biblioteca es parte del proyecto de renovación y que no será clausurada. Y ahí es cuando también confirman que se va a armar, ¿no? Este tipo de pasarela peatonal y un perímetro acotado que va a permitir a las familias ingresar de forma segura en la biblioteca, mientras el resto del parque va a permanecer vallado, ¿sí? Son obras que están previstas para marzo del año que viene, ¿no? De 2027, así que va a llevar un tiempo. Por eso era necesario también, bueno, encontrar algún tipo de solución para que la Biblia continúe funcionando, ¿no? Claro, un punto medio, digamos. Exacto, porque por ahí el cerrarla era muy extremo, pero bueno, encontrar esta manera, que es construir una pasarela, una peatonal, en donde las personas y las familias puedan acceder. Pero me pareció interesante sumar este último audiocito que nos queda de Paula mientras charlaba, porque hizo una charla bastante extensa, ¿no? Sí, me imagino. Hablando y contando con todos los detalles, pero en este último testimonio, Paula Kritzkowski cuenta justamente que es totalmente vergonzosa el accionar de las personas de la gestión municipal, porque nunca habían ido al parque. Claro. Es más, ni siquiera conocían la Biblia,
¿sí? Entonces, bueno, por supuesto ella los invita también a acercarse y a conocer la Biblia y ver cuál es el trabajo que hacen desde allí. La escuchamos. Ayer cerraron el parque con nosotros adentro. O sea, cerraron el parque con nosotros adentro. Y digo esto porque la realidad y porque ustedes están acá, es porque ayer se decidió espontáneamente, no es que nadie ni lo pensó mucho, que era que tal vez ayer se hizo de noche, hacía frío, para que los funcionarios salgan de sus casas. Entonces yo le mandé a Sergio Reza, que se supone que es alguien muy cercano al intendente, es concejal de la ciudad y es el que está en el área de planeamiento, que tenía la oportunidad cívica, porque para eso están los funcionarios, de contarnos a todos, no a mí en privado por un WhatsApp, de contarnos a todos cuál es la idea, la lógica, la planificación para este parque, para esta biblioteca y para las infancias. La realidad es que esa era la oportunidad de venir hoy. Tal vez está ahí. ¿Está alguien del municipio? Soy medio del municipio. Y la verdad que para mí, que de hecho les expliqué en los mensajes que les mandé, que no iba a haber ninguna agresión, que este es un lugar en donde lo que reina es la ternura, claramente. Ayer toda la jornada fue tan tierna, tan amorosa. Mientras estaban los 3 funcionaritos que mandaron ayer, que la verdad que se les caía la cara de vergüenza porque nunca habían venido. Van a hacer una obra en el parque y ellos no conocían, no sabían de qué hablaban. Los invitamos a pasar. Y Iñaki, que anda por ahí, mientras ellos miraban, vení Iñaki, les decía, ¿qué les decías? ¿Te acordás? La Biblia. ¿Qué le decías? Que no cierren la Biblia. Que no cierren la Biblia, decía Iñaki. Bueno, ahí la escuchábamos, ¿no? A Paula Kriskautsky, que es la referente, fundadora y directora de la Biblioteca Popular del otro lado del árbol en La Plata, hablando de los funcionarios, ¿no? De los funcionarios y realmente de la vergüenza que son, ¿no? O sea, iban a hacer obras o iban a planificar remodelaciones en un parque que ni siquiera habían ido, claro, que no conocían la Biblia, que nunca se habían acercado, digo, una falta de respeto total, absoluta, de desconocimiento incluso, ¿no? Del gran trabajo que hace no solamente Paula, sino como decíamos, ¿no? Todas las familias que todo el tiempo están aportando para este espacio que, como decíamos, tiene que ver con la defensa de los derechos de las infancias, ¿no? Con un espacio para la familia, para disfrutar, para conectar con la naturaleza, con la literatura, con los libros, que hoy es tan importante también. Totalmente. Así que, bueno, la verdad es que una situación muy indignante que por suerte, bueno, ha terminado de la mejor manera. Pero destacamos esto, ¿no? También por la presencia de las familias, por la defensa de estas familias, de Paula y de toda la gente que es usuaria, no solamente de la biblioteca, sino también del parque, que se hicieron presentes para defender a la Biblia. Exacto. Si no, la verdad es que no sabemos qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera sucedido? Quizás hubiera sido una buena excusa para sacarla del lugar. Exacto. Eso, bueno, nunca lo vamos a saber. No, tal cual. Lo cierto es que, bueno, finalmente, desde el municipio de La Plata lanzaron este comunicado, la Biblia no se cierra, van a abrir entonces esta pasarela para que puedan continuar con las actividades mientras se realizan todas estas refacciones y remodelaciones en el parque, que además están previstas para marzo del año que viene recién. Exacto. Bueno, qué importante esta información, Gise, y desde ya decir que desde Radio Universidad apoyamos completamente el trabajo que se realiza desde la Biblia del otro lado, obviamente especialmente la de aquí de Olavarría, que de paso les dejamos el contacto al 2284-631107, se pueden comunicar con la Biblia del otro lado del árbol de aquí de Olavarría, conocer sus propuestas, hacer preguntas y acercarse a esta propuesta de biblioteca popular que la verdad es hermoso poder contar con ella aquí en Olavarría, ¿no? Totalmente. Bueno, yo no puedo creer que aún haya gente que no conozca la Biblia, así que les invitamos obviamente a acercarse allí al Parque Helio Ceseberry, un espacio hermoso donde pueden disfrutar y compartir lecturas, imaginar, jugar, pueden visitar todo el parque, hay un barco hermosísimo creado, un sector donde se encuentran los duendes, hay juegos de sonido,
sonidos, bueno, hay un montón de cosas hermosas en el parque, ¿no? Y por supuesto ahí en la casita de la Biblia del otro lado del árbol, que le mandamos un abrazo muy grande a Andrés Fernández, bueno, y a todo el equipo que se ocupa, ¿sí? Muy responsablemente y muy amorosamente de mantener ese espacio que decíamos, ¿no? Es tan importante. Totalmente. Bueno, al 2284-500-200 también los leemos y los escuchamos. Cualquier comentario que tengan respecto de esta noticia o mandarles saludos a quienes son parte de la Biblia también estaría buenísimo.